Si alguien quiere hacer alguna pregunta, hemos tenido a los dos subsecretarios que tuvieron que salir por razones que la agenda no depende de nosotros y tuvieron que salir a atender algunas cosas, pero estamos el doctor Schwartz y yo aquí para contestar las preguntas que quieran hacer. Norberto. Señor presidente de la Academia, señor secretario de Salud, integrantes de la mesa de honor. Quiero confesar que cuando la señora presidenta eligió al doctor Kershenovic como secretario de Salud, tuve un flachazo de esperanza, porque conozco al doctor David Kershenovic hace muchísimos años, sé de su calidad como ser humano, como médico y como científico, de su honorabilidad y sobre todo, bueno, no sobre todo, además, su buen juicio. Con esta presentación refuerzo esa esperanza. Lo que he escuchado me parece que es una manera de abordar el grave problema de salud en México, pero una manera muy inteligente, muy aterrizada en la realidad y ojalá también muy realista y que no solo quede en el discurso, como muchas veces nos ha ocurrido en el país. Así que, David Kershenovic, señor secretario, lo felicito a usted y a su equipo por esta presentación. Tengo una pregunta que para mí es fundamental. ¿Cómo organizar, desde luego de manera progresiva, como todo lo que han planteado? Es obvio que están empezando y que tienen un poco más de 5 años para lograr lo que hoy nos han presentado. No podemos exigirle peras al olmo, no podemos exigirles resultados al día de hoy o al día de mañana, eso es evidente. Pero hay algo que me preocupa y que creo que preocupa a muchísima gente, y más a los directores de los centros de salud, a los directores de los hospitales, de cómo se va a distribuir, cómo se van a distribuir los medicamentos que todos los días se necesitan en, no sé, tal vez 5,000 centros de salud en el país, quizá un poco menos, no lo sé bien. En Tamaulipas, por ejemplo, había o hay 306 unidades de primer nivel. ¿Cómo van a hacer esa distribución? ¿Cuál es el sistema que ustedes tienen preparado para eso? Porque mientras los medicamentos no lleguen a los centros de salud, a los hospitales, el día en que el paciente los pide, van a ser muy criticados, como hasta ahora así ha sucedido. Desde luego no se pretende que llegue el 100% de los medicamentos al 100% de la gente. Aquí vale el 80-20, ¿no? Pero si se cumple el 80-20 ya es un gran logro. Y una aclaración nada más, creo que no me equivoco. El primer nivel de atención no es la atención primaria de la salud, es parte de la atención primaria de la salud. Y no vi en ningún momento que hicieran énfasis en el primer nivel de atención. Para mí, en base a mi experiencia, un sistema de salud poderoso necesita
un primer nivel de atención poderoso también. Ese es mi comentario. Muchas gracias. Yo voy a contestar la primera parte de la pregunta y le voy a pedir la segunda a Alejandro. Eduardo Clark se tuvo que retirar, pero te voy a comentar la primera. La manera de distribución está cambiando. Por lo pronto se está pidiendo a quienes se les adjudica la compra que entreguen directamente los medicamentos a los almacenes centrales y en muchos casos al punto terminal a donde se requiere. Pero eso es en esta compra que es la compra de emergencia, esta que nosotros le llamamos la compra Z, y la compra bianual que tenemos. Pero al mismo tiempo, y él lo mencionó, estamos trabajando en que Birmex se convierta como si fuera una farmacia que respondiera directamente a las necesidades. Es decir, si tú requieres la entrega semanal de medicamento o la entrega mensual, la puedas pedir directamente y que te llegue, para evitar el tener o faltante de medicamento o una gran cantidad de medicamento que después caduca. Entonces tiene los dos componentes, uno provisional, que es la entrega directa, y en muchos casos hasta el sitio terminal donde están los centros. Y el segundo es que se va a gestionar un sistema de farmacia, así como sucede en una farmacia privada que está teniendo su resurtimiento, pero que vendrá del sector público, como si fuera prácticamente una empresa paraestatal dedicada al surtimiento de medicamentos y de dispositivos médicos. Y en cuanto a la segunda parte de la pregunta de la atención primaria, se la dejo a Alejandro. Muchas gracias, secretario. Primero, decirle, doctor, que coincido con todas sus preocupaciones y es uno de los temas que estamos enfrentando y atendiendo. Quisiera contestar una única cosa de la primera pregunta y luego, por supuesto, de la segunda. Coincido con usted también de que el tema del abasto es un tema de vital importancia solucionarlo. Lo que sucede cuando en un hospital público rechazamos un medicamento, ustedes saben que los medicamentos son bienes inelásticos. Lo que hace es que el paciente sale y lo compra. Entonces, el desabasto genera un terrible gasto de bolsillo, empobrecimiento de familias, disrupción de cuidados, etcétera, ¿no? Desde el IMSS Bienestar hemos hecho una estrategia complementaria, adicional, con el trabajo del subsecretario. El IMSS Bienestar, en sus más de 11,000 centros de salud y más de 700 hospitales de todos los niveles de atención, tiene aproximadamente una demanda de 3,000 claves. Sin embargo, cuando llegamos, hicimos un trabajo con el doctor Garcenovich, hicimos una curva de Pareto para identificar cuáles eran el 80% del consumo de las claves, y eso responde a menos de 200 claves. Entonces, hay un catálogo, digamos, de claves estratégicas. Un hospital puede ser que no tenga anticuerpos monoclonales, pero tiene que tener antibióticos, tiene que tener soluciones, tiene que tener gasas. A este grupo de claves de mucha rotabilidad o de mucha resolutividad para un conjunto muy amplio de patologías, en el cual en un escenario real deberíamos de garantizar abasto oportuno todo el tiempo, o sea, que no hubiera nunca ningún tipo de disrupción en la demanda. Hemos hecho toda una estrategia de insumos estratégicos para poder garantizar su suministro. Esa es la primera pregunta. Respecto a la segunda, bueno, absolutamente el primer nivel de atención, cuando hablamos de atención primaria de la salud, nos referimos a una forma de organizar todo el servicio de salud. Esto incluye el primer nivel de atención, pero también, por supuesto, el segundo y el tercero. Es decir, incluye las 5 funciones asistenciales descritas. Coincidimos también, doctor, la importancia estratégica que tiene el primer nivel de atención en una institución como el IMSS Bienestar, donde tenemos más de 11,000 centros de salud en una enorme dispersión territorial, ¿no? Por ejemplo, en toda la cuenca del río Balsas
más del 90% de la cobertura en esta zona geográfica la da el bienestar. No hay presencia de instituciones sin seguridad social y es la zona de las zonas más pobres de nuestro país. Entonces, la estrategia para el fortalecimiento del primer nivel de atención va en varios puntos. Uno es el fortalecimiento de la infraestructura. Y ahí, la verdad, hemos atestiguado, hemos identificado, y el doctor Krecenovich me ha acompañado a las supervisiones, la gran estrategia que ha significado la clínica es nuestra. Es una buena política pública que vamos a replicar este año, no inventada por México, es un mecanismo de participación social en salud muy bien descrito antes y que lo queremos extender a otras dimensiones como es para los hospitales. El segundo es atender la brecha, ¿no? Tenemos una brecha no menor de recurso humano en salud en el primer nivel de atención. Y el tercero es el abasto, ¿no? O sea, si no garantizamos que el paciente tenga el insumo en el momento con criterios de oportunidad, no hay forma de fortalecer el primer nivel de atención. Sí, adelante. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Soy el doctor Gilberto Vázquez de Anda, socio titular de esta Academia Nacional de Medicina en el área de medicina crítica. Doctor Krecenovich, buenas tardes. Doctor Alejandro Sbarch, buenas tardes. Señor presidente, si me permite, entonces, me agrada mucho escuchar estas conferencias. En nuestra reunión nacional en Guadalajara, cuando usted presentó su conferencia magistral y nos habló de su proyecto con respecto al plan que se tenía para este sexenio, me entusiasmó la idea de la digitalización, el adelgazamiento de procesos y la telemedicina. El día de hoy no escuché mucho de esos tres puntos, pero dadas las circunstancias que estamos viviendo en el país con respecto de la deficiencia o carencia de médicos en áreas distantes a las capitales es grave. Una, y dos, el recambio de médicos que se jubilan o se retiran con la formación de nuevos médicos también está dispar. Hecho está de que se han tenido que importar médicos de otros lados para cubrir esas deficiencias, o tratando de cubrirlas, porque ni siquiera se han podido cubrir. Entonces, yo tuve la oportunidad en el 2010 de lanzar el primer programa de telemedicina robótica en áreas críticas en el Estado de México, un proyecto de 5 robots instalados en 5 hospitales periféricos y con una central en la ciudad de Toluca. Lo que obtuvimos fue que con la telemedicina robótica nosotros podemos, 1, optimizar los recursos médicos en salud en áreas críticas, 2, invertir el proceso de atención, es decir, que en lugar del paciente se traslade de manera urgente a un centro central de una ciudad capital, los médicos acudíamos más bien a través de este avatar robótico a las áreas de urgencias, terapias intensivas, recuperación, quirófano de los hospitales periféricos. Se obtuvo un grado alto de satisfacción, los médicos se sentían más confiados en cuanto a sus procedimientos, sabiendo que tenían un respaldo médico con este apoyo robótico. No es la solución total, pero sí es una manera emergente de cubrir las deficiencias y carencias de una manera óptima, siempre y cuando se tenga internet. Y ahora, imagínense, hace 15 años teníamos 3G, no había Zoom, apenas si había Skype, no había WhatsApp, no había teleconferencias. Ahora se cuentan con servicios mucho más eficientes que hace 15 años y con la Sociedad Mexicana de Robótica podríamos implementar todo un programa de construcción de robots de bajo costo con las plataformas que ya se pueden hacer muchísimo más simplificadas y de alguna manera atender lo primero que mata, las situaciones críticas. Estos resultados fueron presentados en esta Academia Nacional de Medicina en un par de ocasiones y testigo de ello puede darlo nuestro presidente y bueno, pues es una propuesta. No estoy buscando hueso, ni chamba, ni nada. No. Simplemente, como académico, estoy respondiendo al llamado de la crisis que está sufriendo nuestro actual sistema de salud y mi propuesta es el expertise que tengo en la telemedicina robótica. Gracias. A ver, primero, gracias por la pregunta. Obviamente, en la presentación que tenemos son 15 minutos y no podemos exponer todo.
Pero lo que sí te quiero decir, a ver, desde que tomó posesión la presidenta Sheinbaum, reconoció la importancia de la digitalización en general, estableciendo una agencia encargada de la digitalización. Estamos trabajando en ello en distintos aspectos, son varios protocolos. Uno, tener un expediente que te pueda darle seguimiento y que sea intercambiable entre los distintos sistemas de salud. Hasta otro, por ejemplo, el de crear una cohorte de investigación de 500,000 personas con síndrome metabólico, que estamos reconociendo factores de riesgo usando precisamente esa tecnología. El proyecto de telemedicina es un proyecto que está en proceso de cómo implementarse, y definitivamente es una de las estrategias que formarán parte del programa. O sea, son dos temas que en la actualidad pues son completamente relevantes, y coincido. Por eso, gracias por traer el comentario a poderlo definir. Sí, perdón. Muchas gracias. Soy Juan Garza, médico veterinario, miembro de esta academia. Me ha gustado mucho escuchar las diferentes presentaciones, pero me quiero referir a dos temas que siento que requieren de una ampliación en la explicación. El primero de ellos es el tema de la atención a una sola salud, sobre todo en la parte intersectorial, multidisciplinaria, interinstitucional, y el segundo es a la proveeduría de insumos esenciales para la salud, como son las vacunas, dado mi experiencia de que tuve a mi cargo la Gerencia General de Biológicos y Reactivos, cuando el doctor Soberón era el secretario, y producíamos todas las vacunas para el país. En el primer caso, me gustaría escuchar cómo tienen pensado incorporar a otras profesiones del equipo de salud, como los ingenieros sanitarios, los químicos farmacobiólogos, los biólogos, los médicos veterinarios y demás, construyendo los elementos esenciales para proveer salud. Me refiero a agua potable, me refiero a saneamiento básico, a evitar la crisis climática, a evitar que tengamos invasión de áreas protegidas, disminución de la biodiversidad, riesgo de que algunos ejemplares de fauna silvestre pasen a transmitir enfermedades como la zoonosis a animales productivos, animales domésticos o inclusive a los humanos, y de qué manera podemos construir esta trama complementaria de elementos ajenos al sector salud, pero que son absolutamente esenciales, particularmente la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Medio Ambiente, la de Bienestar, y ese sería un punto. Y lo segundo es cómo piensan abordar la recuperación de la producción de vacunas y otros biológicos en México, que era un espacio de donde éramos autosuficientes y que lamentablemente se ha perdido. No creo que esté el momento para que México aborde solo el problema, y tampoco el sector público,
a lo mejor pudiéramos pensar en modelos híbridos de tipo público, privado, social, o inclusive revivir algunos temas que fueron propuestos por México, como el CIREVA, Sistema Regional de Vacunas, que la OPS estuvo impulsando con cooperación de algunos otros países de Latinoamérica. Ojalá que estos temas pudiéramos escuchar cómo se pueden abordar y en su caso recuperar esta historia de éxito que tuvo nuestro país. Muchas gracias. Gracias. Bueno, primero, el asunto de una salud es vital para el país. Déjame comentarte que ya hemos estado en contacto con la Organización Mundial de Salud, no de salud humana, sino de salud animal, precisamente por el riesgo del desarrollo de nuevas enfermedades. Un ejemplo tiene que ver con el deshielo que está ocurriendo en Groenlandia, en donde están acumulados una gran cantidad de bacterias, de RNAs, de restos animales, que no sabemos qué va a significar ese deshielo ni qué otras enfermedades pueden venir. Entonces, una salud se vuelve muy importante con ese componente. La otra cosa que ya hemos hecho es que ya hemos firmado un tratado con Canadá y Estados Unidos, espero que se mantenga. Lo firmamos antes de que llegara la persona que está en la boca de todos, de cooperación, de tal manera que no nos vuelva a pasar como pasó con la pandemia de COVID-19, en que aunque quisieras tener importación de recursos o de medicamentos, etcétera, de ninguno de los dos lados se podía. Entonces, una de las primeras cosas que hicimos es tener firmado ya ese tratado. El otro es la vigilancia y la puesta en día de los laboratorios estatales para tener la vigilancia epidemiológica de lo que pasa. Eso es en lo que se refiere a una sola salud. Viste que mencioné, por ejemplo, la rabia, pero igual podemos mencionar lo que sucede con tuberculosis en el ganado vacuno, etcétera. Es motivo de atención lo de salud animal. De las vacunas dejaré que Alejandro te conteste primero y luego yo hago un comentario también. Muchas gracias, secretario. Bueno, como ustedes saben, yo el sexenio pasado estuve cerca de 4 años en la COFEPRIS y mi trabajo en COFEPRIS trató siempre de abonar porque desde la regulación sanitaria se pudiera, más bien que la regulación sanitaria pudiera convertirse en un mecanismo facilitador para el acceso a medicamentos y un mecanismo que promoviera el desarrollo industrial farmacéutico nacional. Yo estoy convencido que es una de las salidas que el país tiene que apostar, sobre todo a mediano plazo. Cuando fue la transición, ustedes recordarán que la presidenta nombró al doctor Krecenovich como coordinador de los diálogos en salud. Y él, yo recibí la enorme distinción de ser invitado por él para que en Tijuana pudiéramos organizar un diálogo que yo creo que fue muy bueno entre el sector académico, el sector público y el sector privado sobre política farmacéutica. Podemos compartirles esas reflexiones, pero yo creo que es muy importante que espacios como este de reflexión, de análisis, de profundidad, podamos entrar en serio a la configuración de una política farmacéutica nacional, que esté elaborada, por supuesto, bajo los principios de la Rectoría del Estado, pero con una enorme participación del sector académico. Yo coincido plenamente en lo señalado por el doctor. La articulación interinstitucional en materia de acceso a medicamentos no solamente es necesaria, sino que no se puede de otra forma. Básicamente hay esquemáticamente un triángulo cuando se piensa en acceso a medicamentos, y es por un lado el tema médico, o sea, la rectoría, la atención médica, los aspectos de calidad, de seguridad y de eficacia de los medicamentos. Luego hay un componente muy importante
académico y de investigación, reflexiones muy de fondo que como país tenemos que tener en materia de patentes, en materia de genéricos, el papel extraordinario que tienen, por supuesto, los genéricos en garantizar acceso. Y el otro componente muy importante es el componente industrial. La realidad es que no tenemos plantas en el país de producción de medicamentos. Ustedes recordarán que hubo una decisión que fue el llamado requisito de planta, que se retiró en nuestro país, y a partir de eso muchas de las plantas que existían en nuestro país dejaron de tener interés, o más bien fue una medida que quitó incentivos para la industrialización en materia de salud. Llegó el COVID y nos dimos cuenta de la terrible y de la muy mala y desafortunada decisión de no apostar por la soberanía sanitaria y por un proceso industrial nacional. Un comentario extra. El Plan México que ha presentado la presidenta contempla precisamente el desarrollo de producción nacional de vacunas de nuevo. No nomás de vacunas, sino de reactivos para la preparación de medicamentos y también de preparación de medicamentos en México. Hay mucha infraestructura y hay conocimiento, y la idea es que México se vuelva autosuficiente en producción de vacunas. Incluso estamos negociando el poder tener vacunas de RNA producidas en el país. Si ustedes recuerdan, la vacuna que se acaba de aplicar en esta vacunación invernal contra la influenza fue producida ya en México, es la cuatrivalente, y está completamente producida en México, autorizada por la EMA y por la FDA, y esa vacuna que nos estamos poniendo de influenza es hecha ya en México por Sanofi, pero perteneciente ya al gobierno de México. Muy buenas noches, no quiero ser reiterativo, como las felicitaciones que han tenido. Llama mucho una esperanza de un programa de salud para nuestro país equitativo. Yo quisiera decir que una de las desigualdades que hay en mi área de ginecología, tengo el sitial en la academia, es precisamente el cáncer cérvico-uterino. Este es un problema sumamente importante, lo que hemos vivido 40 años, con casos entre 11, 12, 13, 14 y en ese vira por 100,000 mujeres. Lo que acaba de decir usted, doctor Kersenovich, creo que es un avance muy importante, nada más que sí tengo dos preguntas. De acuerdo a lo que está solicitando la OMS para eliminación del cáncer cérvico-uterino, cuando menos para el año 2050. En primer lugar, ¿qué vacuna va a emplear? ¿A qué población va a ir dirigida? Porque sabemos que con una dosis en mujeres menores de 15 años es suficiente una dosis. Segundo lugar, ¿qué prueba de alto rendimiento van a utilizar? Sabemos que en el mercado mundial existen más de 450 pruebas de VPH. De estas solamente 10 quizá estén aprobadas. Entonces, ¿qué prueba se va a utilizar? Desafortunadamente, en diálogos, conferencias, congresos, incluso mundiales, tenemos ciertas discrepancias cuando hablamos de qué prueba, porque todo el mundo, cuando menos en México, que he tenido la experiencia de 40 años y ser uno de los primeros que hablaron de las vacunas de VPH en este país, en foros de oncología, soy ginecólogo, oncólogo, entre otras cosas, pues realmente no creían. Cuando salió la vacuna contra el VPH, no creían. Ahora resulta que todo el mundo habla de la vacuna y todo el mundo habla de las pruebas de VPH, y que sabemos que usted mencionó algo que es muy importante, que es un método de detección complementario, que es la colposcopia, pero que en este país ha hecho mucho daño a las mujeres. Y un comentario que desafortunadamente estuve yo en el Congreso Mundial de Menopausia, y actualmente solamente pocos países, sobre todo los asiáticos, tienen un modelo de atención a la etapa de la menopausia. De los 130 millones de habitantes que existen en este país, prácticamente 14 millones son en este periodo de la menopausia, y que la menopausia se considera un pivote de enfermedades crónico-transmisibles, o no transmisibles, perdón, como usted lo acaba de mencionar. 40-60% de las pacientes posmenopáusicas tienen sobrepeso o obesidad.
un 40% tiene síndrome metabólico y en ellas es la primera causa las enfermedades cardiovasculares. Y no hay en los programas de salud pública un modelo de atención a las mujeres en esta etapa, que es muy importante, al menos en mi área, que es la ginecología. Y de verdad, a mí sí me enorgullece sentir que usted como secretario, que lo conozco desde que soy estudiante, he visto su libro, etcétera, me da gusto que tenga en manos la salud de México. Buenas noches. Gracias. Mire, déjeme hacerle varios comentarios. En relación a la vacuna de virus de papiloma, estamos empleando lo que se supone que es la vacuna más avanzada, que tiene 4 serotipos. Entonces, esa es la que estamos aplicando y pues nos estamos apegando a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud para lo mismo. En relación a la prueba de detección, estamos usando PCR para de veras saber si tiene o no tiene el virus. Estamos siguiendo esas reglas. En relación a la menopausia, es que tenemos muchas cosas que atender. Mire, aquí tiene a la doctora Clark, que así como usted menciona menopausia, me dice, ¿y por qué no vemos la osteoporosis? Entonces, son muchos problemas. Tenemos que empezar por aquello que representa la mayor carga de enfermedad, que son los protocolos que les mencioné. No lo mencioné hace unos momentos, pero quisiera aprovechar su comentario para mencionar 2 cosas. Ya empezamos la elaboración de los protocolos de atención a cáncer infantil, porque no puede ser un niño que tiene leucemia bien tratado, tiene posibilidad, si se reconoce a tiempo y se trata a tiempo, de tener 90% de sobrevida, y nosotros tenemos niveles muy bajos. Entonces, pues sí, hay muchas patologías por atender, llevamos 4 meses y queremos que aquello que cuando vengamos dentro de un año aquí, que espero que nos vuelva a invitar, entonces sí nos puedan preguntar resultados de qué hemos tenido en las medidas que hemos implementado. Pero sí son muy importantes, pero ojalá pudiéramos atender todas, pero no es fácil. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor presidente Carrillo, señor secretario. Mi pregunta es más técnica. Va dirigido al área de los medicamentos. En el tema de Secretaría de Salud, IMSS Bienestar, hay 3 farmacias: Fonsavi Sadmi, Ramo 12 y Amates. Y a veces es muy conflictivo en la práctica diaria poder ubicar. La primera pregunta, y bueno, si el doctor Esbar tuviera la oportunidad de contestar, es: ¿hay la posibilidad de abrir el catálogo de enfermedades que sigue muy restringida todavía por Fonsavi? Sé que se ha ido abriendo progresivamente, pero todavía está muy restringido. Y si otras farmacias va a permitir, hablo Ramo 12 y Amates, abrir el espectro de tratamiento, que a veces se restringe por lo que es catalogado como Fonsavi Sadmi. Imagino, no sé si vaya a cambiar de nombre, bueno, así está establecido, en ese sentido, porque en el día a día, en la práctica, pues todavía sigue habiendo esas dificultades en el tratamiento de pacientes, ¿no? Me da mucho gusto que mencione lo de cáncer, porque yo soy hematólogo y cáncer en niños me queda claro que un buen tratamiento es espectacular el resultado. Y bueno, esa sería una pregunta. Y el otro comentario, ya lo comentó, doctor, pero bueno, me gustaría que lo trabajamos con la Academia Nacional de Medicina cuando estaba el doctor Fajardo, los famosos protocolos. Me gustaría ver, bueno, ya mencionó uno, el de cáncer, de lo de PRONAM, cáncer, que es muy importante, niños me queda claro, pero abrir el espectro también a adultos. Sé que hay N cantidad de situaciones, hacerlo. Podemos trabajar también con la consejera, y el tema de trombosis, que también lo trabajamos en los protocolos, y porque también hay una carga de enfermedad muy importante, porque sigue siendo hasta el día de hoy, junto con enfermedades cardiovasculares y stroke,
las primeras causas. Entonces, me agradaría que en un futuro, pues en un año, poder pensar, poderlo trabajar para poderlo incluir. Esa sería mi pregunta y comentario, doctor. Muchas gracias. ¿Quieres contestar, Alejandro? Sí. Lo que usted señala por farmacia, yo me imagino que se refiere a las fuentes de financiamiento y a la MATES, que es una plataforma que tiene la Secretaría de Salud para administrar. Cuando yo decía que hay mucha atomización de las fuentes y flujos de financiamiento en el Bienestar, me refería a esto que usted señala, doctor. Un grupo de medicamentos se pagan con el Fonsavi, sobre todo los medicamentos de alto costo. Otros grupos de medicamentos se pagan con lo que es el ramo 33 y otro grupo de medicamentos se pagan con el ramo 34. Esto es, en la organización de la demanda, profundamente ineficiente, ¿no? Lo ideal sería tener una fuente única de financiamiento en salud y que la directriz de los medicamentos, es un tema muy amplio que podríamos reflexionar en otro momento, sea definida por el rector. Es decir, lo que es inadmisible es que hoy tengamos una enorme diversidad para tratar mismas patologías dentro del Bienestar. O sea, la leucemia linfocítica aguda, por ejemplo, se trata, hay una diversidad de entendimientos de protocolos, de clasificación de la propia enfermedad y por lo tanto de rendimientos terapéuticos y por lo tanto de resultados en salud. Entonces, por eso vamos a ser muy vigilantes en el cumplimiento de los protocolos que hace la doctora Clark, para asegurar que todos los pacientes reciban la misma atención. Y ahí sí podemos decir que el Bienestar se está solidificando. Si garantizamos que todos los mexicanos tengan un mismo resultado en salud en la misma institución, ya estamos avanzando, digamos, de la fragmentación de la atención a algo más coherente e integrado. Saludos, doctor Kersenovich y presidencia. A mí me gustaría preguntarle algunas cosas. Por ejemplo, cuando llegó el presidente López Obrador al poder, había una situación, un panorama nacional en cuanto a hospitales inconclusos y falta de especialistas bastante grande. Yo quería saber cuál fue el panorama que usted recibió cuando llegó a la Secretaría de Salud y actualmente cuántos de esos hospitales siguen inconclusos y cuántos especialistas se necesitan. En segundo lugar, quería preguntarle de qué dependerá lo que anunció hoy de que en 10 años México ya podrá eliminar el cáncer cérvico-uterino. ¿De qué va a depender eso? En tercer lugar, me gustaría que nos dijera en qué tiempo México se podrá volver autosuficiente, como usted ha dicho aquí, en la producción de diversas vacunas, no solo de la que nos ha mencionado, que es una gran noticia, la que comentó hoy, de esta vacuna que se hizo con Sanofi, pero que es mexicana. Y en cuarto lugar, quería saber, me llama la atención que en una semana usted ha estado aquí 2 veces en la academia, y quería conocer qué importancia le da usted como secretario de Salud a estos médicos ilustres que están hoy aquí y que estuvieron la semana pasada con usted compartiendo este espacio en la academia. Muchas gracias. Voy a tratar de recordarlas yendo de atrás para adelante. A ver, la primera, pues me da mucho gusto haber estado en estas 2 ocasiones. Pues yo diría que es una tradición en la que el secretario de Salud y su equipo siempre han venido a estas 2 sesiones. Y agradecerle al doctor Carrillo Esper la invitación. Quizá me pierda en el orden, pero trataré de contestarlas. ¿En qué periodo de tiempo queremos tener las vacunas? Esas queremos que sean en este sexenio. Aún así, hemos empezado la vacunación. Usted oyó la vacunación del papiloma, lo porcentaje. Le puedo decir que la vacunación de influenza en la época invernal también ha alcanzado casi ya el 80% en la población. Las vacunas fundamentalmente para los niños, empiezan ahorita en el mes de marzo y nuestra idea es de que se alcance el 90% en la vacunación, porque queremos también tener en relación al rezago. La otra pregunta que me mencionó de los hospitales, ahí le voy a pasar dentro de un momento la palabra a Alejandro,
porque efectivamente ha estado un proceso de rehabilitación de los hospitales que no estaban terminados. Lo que le puedo decir es que de los hospitales que están por inaugurarse en la actualidad ya terminados, son mayor en número que los que tenía en el sexenio del licenciado López Obrador y de los dos presidentes anteriores. López Obrador inició la reparación de muchos, rehabilitación de muchos de esos hospitales, y ese sigue siendo un proceso activo. Ustedes pueden ver y seguir que la presidenta ha estado prácticamente cada fin de semana yendo a terminar una obra inconclusa o un centro comunitario inconcluso en provincia, pero por lo menos los que tienen que ver con IMSS Bienestar, dejaré que lo conteste Alejandro. ¿Y cuál fue la primera? Esa fue la primera. La segunda fue sobre el cáncer cervicuterino. ¿De qué va a depender? A ver, el cáncer cervicuterino va a depender de no nada más de nosotros de salud, sino también de la Secretaría de Educación, porque se tienen que vacunar las niñas en 5º año de primaria, fundamentalmente. Es el momento de la vacunación. Pero también en sus 4 preguntas me hizo recordar algo que se me pasar una diapositiva, ¿verdad? Que me dicen y que no la vi. Y es que queremos modificar el ENARM. Queremos modificar el ENARM en las siguientes modificaciones. 1, queremos que el ENARM se pregunte acerca de acciones comunitarias, porque se nos olvida acciones comunitarias de prevención. Por ejemplo, si alguien tiene cáncer de colon, ¿cuándo tiene que hacerse su familiar una colonoscopía? Si alguien tiene a un enfermo con diabetes, ¿qué porcentaje tiene de tener diabetes sus hermanos, etcétera? La segunda cosa que queremos en el ARM, y lo hemos hablado con la doctora Ana Carolina, queremos que los alumnos que salgan de las escuelas sepan los datos epidemiológicos del país, porque muchas veces los datos epidemiológicos que conocen son los de otros países y no necesariamente de lo que afecta en México. Por ejemplo, ¿cuántos de los alumnos que salen de la escuela, no estoy ventilando la pregunta, saben cuál es el porcentaje de mortalidad materno-infantil en el país? Entonces queremos. Y la tercera cosa que queremos con el ENARM es dirigirlo hacia la epidemiología también del país. ¿Qué nos hace falta? Por ejemplo, nos hacen falta médicos anestesistas. Vamos a aumentar el número de plazas, pero tenemos una deficiencia de médicos de anestesistas en el país, que esos no se pueden suplir con telemedicina, etcétera, y que necesitamos preparar gente en esas áreas. Nos hacen falta geriatras, nos hacen falta psiquiatras, entonces tenemos que tener una política también de preparación de recursos humanos alrededor de eso. Le dejo lo de los hospitales. ¿Y médicos familiares? Y médico familiar, el Seguro Social ha sido muy exitoso, es el único que tiene un programa de médico familiar y prácticamente todos los que se gradúan obtienen luego su plaza. Tenemos que ver la posibilidad de abrir también médicos familiares, pero sí orientarlos hacia la epidemiología del país. Es muy importante, no necesariamente a la gran especialización, sino a qué cosas debe de saber. Una gente que termina la Facultad de Medicina en México debería ser casi como si fuera un especialista en diabetes, en hipertensión arterial y en obesidad, después de tantos años en la escuela, porque eso es lo que requiere el país. Secretario, y el índice de mortalidad infantil que usted mencionó, ¿cómo está hoy México comparado con otros países? ¿Cuál es ese índice? Sí,
Pues es que esa es parte de los problemas que necesitamos atender. Lo que yo presenté tiene que ver precisamente para tratar de disminuir la mortalidad infantil en el país. Alejandro. Sí, básicamente el secretario comentó todo. Yo solamente quisiera señalar que da mucho gusto escuchar al doctor Gersenovich, porque identificamos que hay una política en nuestro país de formación de recursos humanos para lo que las necesidades sentidas tenemos en las instituciones de servicios de salud. Adicionalmente al déficit, hoy en la mañana justamente tuvimos una reunión con el doctor porque tenemos un problema de distribución muy importante. En algunos hospitales tenemos exceso de plantilla que se requiere movilizar, sobre todo algunos perfiles de enfermería y de especialistas, y estamos enfocados en ello. No, pero los hospitales. Hay un programa nacional para remodelar los hospitales. Sin embargo, estamos pensando cómo llevar el sistema de casa de La Clínica es Nuestra, que es un sistema muy exitoso de participación social en salud, en el cual el recurso se le da al comité que acude a ese centro de salud para los hospitales. Ya presentamos la propuesta a la presidenta y se está estudiando la factibilidad para hacerlo. Hola, buenas tardes. Respetable doctor David Gersenovich, respetable Raúl Carrillo Esper y todos los miembros de esta mesa. Yo vengo a presentarme aquí como un paciente. La verdad es que hace un año tuve un accidente y me ha tocado vivir lo que es ser paciente. Y hay que ser muy paciente, de verdad. Lo que me trajo aquí es que el día de antier me encontré con un tema de miedo, en el cual me dijeron que no podía quejarme porque era la jefa. Entonces yo le solicito que se haga una revisión de los jefes y los directivos de los hospitales para que no pase esto, porque tanto los viejitos, la gente mayor, yo se los dije, parece que entre más viejo te van a tratar más mal. También me ha pasado ver que el personal administrativo, que tiene toda la calidad y todas las ganas de hacer las cosas, también le tiene miedo al jefe. Yo no le tuve miedo a ningún jefe y yo por eso estoy aquí. Espero prontamente rehabilitar mi rodilla y estar bien, pero sí les quisiera pedir que hagan una revisión de ese personal. Gracias. En lo que llega el micrófono, déjeme decirle que la relación médico-paciente es muy importante, la tenemos que recuperar para ejemplos de lo que usted acaba de mencionar. Pero también me permite reflexionar en otra estrategia que estamos implementando, que tiene que ver en aprovechar las instituciones sábados y domingos para otras cosas. El rezago en cataratas, el rezago en cirugía ortopédica, etcétera. Son espacios de oportunidad en donde estamos empezando programas de ese tipo. Doctor, sería bueno saber qué hospital, para tomar nota, qué hospital, perdón, le pasó esto, señor. El hospital del IMSS de Coapa. El hospital del IMSS de Coapa. ¿El micrófono? Yo. Doctor, igual comparto con todos el gusto y la esperanza de cada sexenio es de renovación. En algún momento le compartí mi inquietud sobre los medicamentos y el compendio nacional. Hasta donde yo sigo viendo, por ejemplo, en gastroenterología, que es nuestra área, claves que ya no se utilizan. Un ejemplo que todavía sigo viendo es aceite de ricino, que la tengo como mi primera clave de gastroenterología. Y otra clave, por ejemplo, es Boceprevir, que ambas ya no se usan.
Y mi inquietud es esta revisión del compendio y que nos dará la posibilidad de contar con otros medicamentos, o bien se anulan, pero estos medicamentos que ahora hay otros, sobre todo entiendo que la distribución de los medicamentos sigue siendo tema importante, pero mi inquietud es contar con otros ya medicamentos. Sí, mira, suceden dos cosas. Uno fue la necesidad de la compra Z, que pues rápidamente tuvimos que ir a buscar, y otra es la bianual, que esa va a adjudicarse en marzo de este año, ya dentro de unas semanas. Estamos haciendo una revisión, el subsecretario Clark les mencionó que tenemos a veces un exceso de claves o claves que ya ni siquiera se utilizan. Te voy a poner un ejemplo que si estuviera Eduardo Clark te lo diría ahorita. A ver, tenemos prohibido el mercurio, y sin embargo todavía se pide medicamentos a base de mercurio. Ya no existen en el mercado, pero se piden. Entonces sí necesitamos una revisión exhaustiva del compendio. Volteo a ver a la doctora Clark. Buenas tardes, doctor. Bueno, yo vengo del Servicio Nacional de Salud Pública y la pregunta sería en relación a la atención de salud colectiva y atención médica, sobre todo en los protocolos nacionales de atención médica, ¿cuál sería el papel que desempeñaría el Servicio Nacional de Salud Pública, siendo como brazo operativo de la Secretaría de Salud? Yo creo que el papel fundamental que tiene el Servicio de Salud Pública es el de supervisión. Tiene que ver con la supervisión tanto en la atención comunitaria como en la atención médica, porque si no se supervisa no podemos tener trazabilidad de lo mismo. Y el Servicio Nacional de Salud Pública tiene esa capacidad independiente de no manejar ninguno de los dos, pero sí de supervisar, porque necesitamos tener datos y los datos se tienen a través de la supervisión. Buenas tardes, señor secretario. Es un honor estar aquí como miembro también de la Secretaría de Salud, de la Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural. Señor presidente de la Academia, no es la primera vez que acudimos. Hace algunos años nuestro anterior director, el doctor Almaguer, estuvo aquí presentando los procesos que se implementan en el contexto de esta complejidad que hoy se constata que no es una tarea fácil la transformación de los servicios de salud, y mucho menos en un proceso democrático como el que se estoy viviendo en este momento. Estoy muy sorprendido de la primera presentación, los datos que mostraron, pero yo no quiero comentar algo como para pedir, porque sería como ver al espejo. Como servidor público creo que se conjuntan muchos eventos muy afortunados, creo yo, en el tema de la salud comunitaria, en el tema del primer nivel de atención, en el año de la mujer indígena, en esta política transversal de los pueblos indígenas, y quiero hablar en el tema de la medicina tradicional. Es un tema que yo he venido trabajando desde muy joven en diferentes instituciones, en el programa INS Bienestar, el antiguo INS Coplamar, como trabajador, como miembro del Instituto Nacional Indigenista, y de ahí pasar a la Secretaría de Salud y estar trabajando, acompañando estos procesos, que siempre era como la zanahoria, que vamos a avanzar porque ya se están dando las cosas, y la medicina tradicional ya es parte del discurso de la señora presidenta. Entonces yo lo que únicamente quisiera pedir al doctor Sbars, como antiguo comisionado en COFEPRIS, al sector salud, a la totalidad, que en esta apertura democrática y respetuosa pues nos permitan acercarnos a la población, ya no como Secretaría de Salud, Salud Pública, Centro de Equidad de Género, sino como sector salud, sectorizados a los pueblos indígenas, para no llevarles nada, porque ahí está, la medicina tradicional es como parte de su folclore, como parte de su cultura,
pero siempre aparece el negrito en el arroz que no les permite dar ese salto. Acabamos de estar en el GRAMID, un grupo regional de instituciones que quisieron apoyar la medicina tradicional y no logran desde hace 20 años llevar al registro de remedios herbolarios de la medicina tradicional. Entonces, ojalá, pues yo nada más pedir atentamente esa instrucción a las áreas competentes de la Secretaría, que podamos conjuntar una política nacional de salud para los pueblos indígenas y para el desarrollo de la medicina tradicional. Pues sí, muchas gracias, nada más. Y yo te voy a hacer un comentario y luego le voy a pasar el micrófono a Alejandro. Déjame decirte uno de los primeros avances. Las parteras tradicionales podían atender partos, pero no podían expedir certificados de nacimiento. Y eso causaba que muchas personas incluso no tuvieran ni una acta ni nada. Ya se cambió la ley hace aproximadamente 2 meses y las parteras tradicionales, yo he estado con ellas varias veces, ya pueden atender parto y ya pueden gestionar un acta de nacimiento. Ese es un ejemplo. Tenemos varios, por eso quiero que Alejandro les mencione ahorita unos más. Sí, estamos muy comprometidos y reconocemos el papel estratégico que tienen los saberes tradicionales en el fortalecimiento de la atención primaria en la salud. El 20 de febrero estaremos con el secretario en Jesús María, un pueblo en el Nayar, en el cual el IMSS Bienestar tiene un hospital mixto, un hospital que operamos la mitad con médicos alópatas y la otra mitad con médicos tradicionales. Es un ejemplo porque es un ejemplo de colaboración, es un mismo hospital y atendemos esta zona del país donde la medicina tradicional tiene un papel fundamental para garantizar mayor acceso a los servicios de salud. Y estaremos lanzando una hoja de ruta de 2025-2030 para el fortalecimiento de la medicina tradicional en el contexto de los servicios públicos de salud del país. Yo le invito, doctor, si usted quisiera acompañarnos, va a estar el doctor Kersenovich y el representante de la OPS también nos va a acompañar. Sí, el doctor Moya hemos tenido y conoce mucho de estos procesos, entonces pues agradezco y me congratulo. Están también los hospitales en Puebla, muchos experimentos, pero creo que la parte es la salud comunitaria, porque no quieren muchos de ellos entrar a hospitales, quieren pues que en sus espacios se les dé el apoyo y habrá que hacer esta conjunción con el INPI, con varias instituciones, y creo que esa es la visión de ahora de la APS. Pues muchas gracias por sus respuestas. Es que tiene otro componente que es muy importante, fíjense. Cuando hemos ido con las médicas parteras tradicionales, difícilmente se les muere un niño y además no acaban haciendo cesáreas. Cuando revisas el número de cesáreas que se llevan a cabo fundamentalmente en hospitales privados, es un número que va arriba del 70% de nacimientos por cesáreas. En otros países el porcentaje de cesáreas es alrededor del 20%. Entonces, hay mucho. Por ejemplo, en Alemania, el 70% de los partos son atendidos por parteras, no por el médico ginecólogo. Entonces, esto de la medicina tradicional tiene aspectos muy importantes a considerar. Gracias. Sí. Hoy el año pasado fue el reconocimiento de la OMS a la medicina tradicional, pues muchas gracias por sus comentarios. Pues muchas gracias a todas y a todos ustedes. Bueno, una pregunta más. Perdón. Buenas tardes, doctor Kersenovich y doctor Carrillo. Muchas gracias por invitarnos a todos y hacernos parte de esta tradición tan bonita que tenemos en la Academia Nacional de Medicina. 2 preguntas principales, doctor Kersenovich. La primera es saber qué va a pasar con… Nos hablan a un principio, ¿no?, de este dinero que se va a ahorrar de la política pública en relación a las medicinas, nos hablan en relación a las estrategias contra el cáncer uterino, pero algo que sí en lo particular me gustaría saber es
ese dinero, ¿de qué forma lo van a destinar hacia el sector público o hacia dónde se va a ir ese dinero? Y la segunda pregunta es en relación a la población de médicos que trabajamos todos los días atendiendo pacientes. ¿Por qué no voltear a ver a los médicos y buscar brindarles un mejor ambiente laboral? Desde el punto de vista de que los salarios médicos no se han modificado desde hace muchos años, hasta en sí mismo las condiciones laborales, el ambiente laboral, la falta de insumos, ¿no? Entonces, es prácticamente esas dos cosas. Gracias. La primera, no se trata de que lo ahorrado se vaya para ninguno. O sea, eso es parte del presupuesto que tiene el sector salud. Entonces, el que te ahorras, pues quiere decir que dispones un poquito más dentro del sector salud en el presupuesto. El asunto de salarios es difícil. Te puedo mencionar, por ejemplo, que está en proceso que los médicos del ISSSTE se equiparen con el salario que tiene alguien en el Seguro Social. La otra es que también en lo que corresponde a IMSS Bienestar, a los institutos, se pueda elevar al nivel que tiene el Seguro Social. Pero no es un proceso fácil el ir logrando eso. Pero sí, el presupuesto es revolvente dentro de la misma Secretaría, no es de que lo que te ahorres se va a ir a otro rubro. Ok, muchas gracias. Muy bien, ahora sí, ya no hay más preguntas y comentarios. Bueno, agradecerles a todas y a todos ustedes y a quienes nos siguen por las redes de la Academia, el que hayan estado aquí con nosotros en esta excelente sesión en la que la Secretaría de Salud y su líder, el doctor secretario, el doctor David Kersenovich, sus subsecretarios y el director del IMSS Bienestar hayan estado con nosotros. Muy buenas tardes. Y además por la transparencia y apertura tanto del señor secretario como de los subsecretarios y el director del IMSS Bienestar, también por su apertura y respuesta a todas las preguntas que se le hicieron. Muchas gracias, señor secretario. Y esta sesión también fue muy importante, además de la presencia de ustedes, doctor, por la presencia de distinguidas personalidades. Está con nosotros la doctora Rosana Pelayo, la doctora Medina Mora, está también con nosotros la comisionada de la CONAMED, la doctora Odette Sarabia, está con nosotros también la doctora Margarita Zapata Tarres, del coordinador de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, está con nosotros el señor rector, el doctor Enrique Graue, también expresidente de nuestra corporación, como bien lo señala la doctora Patti Clark, una gran académica, una gran amiga y una excelente también funcionaria pública. Están con nosotros, bueno, el doctor Treviño, expresidente de nuestra corporación, el doctor José Moya, que es el representante de la OPS OMS aquí en nuestro país, el señor director del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, el doctor José Cifuentes, también un gran amigo y otro gran amigo, el doctor Javier Mancilla, también gran académico, igual que el doctor José Cifuentes, y actualmente director de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, y también estuvo con nosotros el doctor Ruiz de Chávez, que ya se retiró, y bueno, toda una pléyade de personalidades que le dieron más realce y presencia a esta reunión. Así que muchas gracias a todas y a todos ustedes, y ya para terminar les comento, tenemos una sesión importante este viernes 14 de febrero, el Día del Amor y de la Amistad, que va a ser un homenaje póstumo al doctor Rafael Antonio Marín y López, gran amigo, un excelente académico, conocido de muchos de ustedes. Él llegó a ser también secretario aquí de la Academia Nacional de Medicina de México, y bueno, quien lo conocimos, un gran amigo. Entonces están todas y todos ustedes invitados, y también les hago a nombre de la Academia Nacional de Medicina la invitación para la sesión del 19 de febrero, el siguiente miércoles, que es un simposio titulado Hacia un Sistema Nacional de Cuidados en Geriatría, Consideraciones Generales y su vínculo con el sector salud, que va a ser coordinado por la doctora María del Carmen García Peña, que es la directora del Instituto Nacional de Geriatría. Así que muchas gracias, que tengan buena noche y nos vemos en breve. Gracias.